luego del trajín de las largas filas, la adrenalina por nuevos escenarios, la cantidad de datos históricos, te das cuenta que valió la pena. En Chile hay una actividad muy bonita llamada el Día de los Patrimonios, que se celebra el último fin de semana de mayo. Esta actividad se instauró desde 1999 con el decreto 252, que promovía actividades culturales en torno a los patrimonios nacionales de Chile. Este 2023 se realizaron 2.466 actividades culturales. Sin duda es el evento cultural más importante de Chile. A continuación te vamos a mostrar los sitios que pudimos documentar este año. Esto es Viaje Pancartero, yo soy Irlander Hernández, así que ¡vámonos! Tenemos un día sumamente despejado aquí en Santiago, aunque está haciendo frío, estamos casi a 12 grados centígrados, pero va a ser un día hermoso. Para los que me preguntan cómo es Santiago, Santiago es así: edificaciones antiguas de 1900 y edificaciones nuevas de los 2000, conviviendo en la capital chilena. Nos encontramos justo entre el Paseo Tenderini y las Agustinas, y atrás de nosotros el Palacio Subercaseaux. Y vamos a entrar hoy en nuestro primer destino en el Día de los Patrimonios. Dentro del casco fundacional de Santiago, en las calles Agustinas 741 y 743, se encuentra el Palacio Subercaseaux. En 1901, el banquero Subercaseaux Vicuña le encarga a Miguel Ángel de la Cruz Labarca la construcción de 2 palacios para sus hijos. Para 1903 inició la construcción de un tercer palacio en medio de las 12 edificaciones. A partir de 1951, el Palacio Subercaseaux pasa a ser la sede del Club de Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile. En 1973 fue declarado Monumento Nacional. Este edificio abre sus puertas al público en general solo el fin de semana de los patrimonios. Durante el año solo organizan eventos privados como matrimonios y otras celebraciones. El palacio se inspira en los estilos franceses de Luis XV y Luis XVI del siglo XVII, donde reinan el mármol, los acabados dorados en las maderas, amplios espejos y pisos de parqué. Recuerda suscribirte al canal, así nos animas a seguir subiendo el mejor contenido de nuestros viajes. Acabamos de salir del Palacio Subercaseaux, muy bonito, son 3 salas, muy sencillo. Está justamente al frente del Teatro Municipal, porque resulta que la esposa del señor Subercaseaux era una pianista. Entonces, para que le quedara cerca, para que no tuviera que agarrar micro o metro, le dejaron allí la casa frente a Teatro Municipal. Y tengamos en cuenta algo: este palacio es en realidad 3 palacios, 3 casas, una a la derecha y otra a la izquierda. Al señor le gustó tanto, porque esos fueron 2 palacios para los hijos, que terminó haciendo un palacio en el medio. Y qué mejor que le quedara a la mujer el trabajo al frente. Si tienes alguna duda o quieres destacar algún detalle, escríbenos en la caja de comentarios. Tus comentarios y opiniones son muy importantes para nosotros. Otro de los destinos aquí en Santiago de Chile es el Teatro Municipal, una hermosa edificación ubicada aquí en Agustinas. Frente al Palacio Subercaseaux, el Teatro Municipal de Santiago, que fue inaugurado en 1857, obra del arquitecto Francisco Bruna de Vins, una edificación inspirada en el estilo neoclásico francés. Amigos pancarteros, estamos en el Palacio Municipal de Santiago, una verdadera obra de arte. Miren el techo. En la sala principal destaca la pintura de la cúpula, la obra del artista alemán Ernest Kirchbach, quien retrató las alegorías comedia, tragedia, danza y música, orbitante ante el sol, representado por una gran lámpara de 14.300 cristales y un peso aproximado de 800 kilos. Un dato curioso es que el techo no es plano. La sensación de cúpula la da el trazo del artista, que genera una ilusión óptica del propio cielo del teatro. La sala principal tiene una capacidad para 1.818 personas. La mayoría de las columnas al interior son cariátides, columnas con figuras femeninas como la de los templos griegos. Además, también destacan las musas de la lírica y de la música, unas hermosas esculturas que flanquean el vestíbulo del teatro. Actualmente es regentado por la Corporación Cultural de Santiago. Aloja agrupaciones artistas de renombre nacional como la Orquesta Filarmónica de Santiago, el Ballet de Santiago y el Coro Municipal de Santiago. Desde su fundación, el Teatro
teatro realiza la gala presidencial durante el 18 de septiembre. Además, ha sido sede de eventos históricos como en 1949 con la firma de la Ley 9292, que autorizó el derecho al voto universal a todas las mujeres chilenas. El Teatro Municipal solo realiza visitas guiadas el Día de los Patrimonios. Sin embargo, puedes asistir a cualquiera de sus funciones a partir de los 10.000 pesos chilenos, unos $12, y disfrutar de funciones de ópera, ballet, conciertos y teatro. Terminamos la visita al Teatro Municipal. Nos explicaron cómo se mueve toda la parte del escenario. Una experiencia muy bonita, el techo hermosísimo. De verdad que vale la pena venir. Recuerda suscribirte al canal, así nos animas a seguir subiendo el mejor contenido de nuestros viajes. Y ahora nos venimos a la Bolsa de Santiago, otro de los destinos para ver el Día de los Patrimonios. Y aquí me doy cuenta que entre más viejo, más bolsas. Ah, no, así no era. Diseñado por el arquitecto Emilio Jequier, el edificio triangular de la Bolsa de Santiago fue inaugurado en 1917. El número 1883 en números romanos, que se encuentra en la fachada, evoca la fundación de la Bolsa de Santiago, una edificación de estilo neoclásico con la fachada con columnas y detalles ornamentales, ideal para selfies. El edificio se encuentra ubicado en la Bolsa 64 en pleno centro de Santiago. Para 1990 se inaugura esta pizarra electrónica en el denominado Salón de Ruedas, con información en línea que reemplaza a las tradicionales pizarras de tiza. Ya estamos dentro de la Bolsa de Santiago, queridos pancarteros. Y aquí era donde se movía la plata. Ahora estoy en computadora, pero antes era aquí. Si bien el edificio alberga las oficinas y operaciones de la Bolsa de Santiago y ha sido el lugar donde se realizan las transacciones y negociaciones de acciones, bonos y otros instrumentos financieros, durante el coronavirus la Bolsa realizó todas sus operaciones de manera remota. El edificio fue declarado Monumento Nacional de Chile en 1981. Aunque la página web de la Bolsa indica que hay visitas guiadas, estas son para grupos e instituciones. La Bolsa de Santiago abre sus puertas para el público en general solo el Día de los Patrimonios. Recuerda suscribirte al canal, así nos animas a seguir subiendo el mejor contenido de nuestros viajes. Pancarteros, estamos en la Plaza de Armas de Santiago de Chile. Detrás de nosotros el edificio del Correo Central de Correos de Chile. Y allí otra bonita atracción, el Día de los Patrimonios. Ubicado en Plaza de Armas 989, es uno de los edificios más atractivos en la Plaza de Armas. El edificio fue diseñado por el arquitecto Ricardo Larraín Bravo y construido en los años 1906 y 1908. Destaca su estilo arquitectónico neoclásico con elementos como columnas, frontones y detalles ornamentales. Fue declarado Monumento Nacional en 1981. El edificio se puede visitar de lunes a viernes de 9 a 6:30 de la tarde, pues allí aún hay oficinas de correo y envíos internacionales de dinero. Durante el Día de los Patrimonios hay actividades especiales para los niños. Si tienes alguna duda o quieres destacar algún detalle, escríbenos en la caja de comentarios. Tus comentarios y opiniones son muy importantes para nosotros. Amigos pancarteros, ya estamos dentro del Museo Histórico Nacional, una casona bien bonita con su zaguán, muchas habitaciones y justo detrás de nosotros el campanario, el mirador de Vicuña Maquena. Aunque actualmente en este edificio funciona el Museo Histórico Nacional desde 1982, esta edificación fue la antigua sede de la Real Audiencia, construida entre 1804 y 1808. Allí en el mirador vamos a tener el placer de ver toda la Plaza de Armas desde arriba. En este edificio colonial destaca la Torre Benjamín Vicuña Maquena con su reloj y su mirador a Plaza de Armas. Son 4 pisos con escaleras de caracol, 74 peldaños que te llevarán a uno de los miradores más atractivos de la ciudad. La torre fue restaurada en 2013 para preservar el patrimonio y que los visitantes pudieran acceder a las instalaciones. Pancarteros, ya después de subir 4 pisos estamos en lo alto de Plaza de Armas, en el mirador Benjamín Vicuña Maquena.
El reloj de 4 esferas que domina la torre fue traído de Inglaterra en el siglo XIX. Actualmente se encuentra funcionando desde el 2005, luego de casi 30 años detenido cuando el relojero chileno José Robles logró repararlo. Dato muy importante: la torre está abierta de martes a domingo a partir de las 10 de la mañana. No aconsejo ir el día de los patrimonios porque se hace mucha fila. Yo lo hice por tonto y por amor al arte, así que valórenme. Recuerda suscribirte al canal, así nos animas a seguir subiendo el mejor contenido de nuestros viajes. Pancarteros, inicia nuestro recorrido en el Palacio de los Tribunales de Justicia, aquí en Santiago Centro, en compañía 1140. El Palacio de Justicia data de entre 1907 y 1930. Diseñado por el arquitecto chileno Emilio Jequier, tiene un estilo arquitectónico neoclásico con elementos renacentistas y algunos detalles barrocos. Es uno de los edificios antiguos más grandes de Chile con 33.000 metros cuadrados, declarado Monumento Histórico Nacional en 1981. Luego de 3 años cerrados por pandemia, acaban de abrir los Tribunales de Justicia. La belleza arquitectónica aquí en Santiago de Chile. Al entrar al edificio te encuentras con esta vidriera, obra del artista Pedro Resca e instalada en 1930, representa la alegoría de la justicia y sus colores adornan solemnemente el vestíbulo del Palacio de Justicia. Acabamos de salir de una de las salas de apelaciones de aquí de Santiago. Nos explicaron todo el proceso luego que hay una sentencia y se apela la sentencia. El Palacio de Justicia abre al público en general para visitas guiadas, solo una vez al año en el Día de los Patrimonios. Amigos pancarteros, estamos a punto de entrar a la Corte Suprema de Chile. Cuenta con numerosas salas de audiencias, oficinas administrativas y otros espacios destinados al funcionamiento del Poder Judicial chileno. Sientes que estás en los castillos de Harry Potter y que en algún momento puede salir algún personaje de la saga. Y no estábamos tan lejos, estábamos a punto de entrar al juicio por la custodia de Baby Yoda, una disputa entre Luke Skywalker y el Mandaloriano que con sus abogados interestelares y los testigos más variopintos concretarían compartir la custodia del más pequeño y cariñoso de los maestros Jedi. La audiencia es ser la curadora ad litem. Un honguito. ¡Ah, un honguito! ¡Claro! Esta entretenida actividad era para los más pequeños de la casa. Nosotros no somos tan pequeños, pero lo disfrutamos muchísimo. Hasta aquí nuestro video. Esta fue nuestra experiencia durante las jornadas del Día de los Patrimonios, lugares históricos de la capital chilena donde te empapas de la cultura local. Si te gustó el video, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos.